El viento aullaba contra el farol olvidado cuando el pescador empujó la puerta oxidada, seguro de que estaba completamente solo allí dentro. Su perro, sin embargo, se detuvo en la entrada, el pelo erizado y el hocico apuntando al suelo húmedo, como si algo respirara bajo las tablas. Un olor metálico subió del suelo, demasiado cálido para un lugar abandonado, y la luz de la linterna tembló cuando algo hizo vibrar la madera. «Esto no debería estar vivo», murmuró él, sintiendo al perro retroceder con un gemido que nunca había oído antes. Lo que estaba enterrado bajo aquel farol no quería ser descubierto, y ya había percibido la presencia de ellos. Samuel oyó el silencio antes del sonido, no el silencio acogedor que acompañaba las madrugadas tranquilas en el mar, puntuado solo por el murmullo rítmico del mar y el distante grito de las gaviotas. Este era diferente, cargado, como si el propio tiempo hubiera contenido la respiración, esperando un desenlace largamente pospuesto. Era el silencio de un lugar olvidado, donde los recuerdos se acumulaban como polvo sobre viejas superficies. Max lo sintió también. El malamute gris plateado, cuyo porte recordaba al de un lobo y el pelaje espeso, lo protegía del viento inclemente de la costa de Galicia, se congeló a medio paso. Una pata delantera suspendida, el cuerpo tenso como una cuerda de barco, bajo el peso de una tormenta inminente. Sus ojos de ámbar, profundos y perspicaces, barrieron el escenario, fijos en algo que Samuel aún no podía discernir. Samuel, con sus 54 años, cargaba sobre sus anchos hombros no solo el peso de años de trabajo arduo en el mar, sino también la carga invisible de una pérdida que el océano nunca había devuelto. Su rostro, curtido por la sal y el tiempo, era un mapa de arrugas profundas que se acentuaban alrededor de los ojos, revelando una melancolía arraigada. Era un hombre de pocas palabras, y el silencio que lo acompañaba era, en gran parte, autoimpuesto. Elías, su padre, el último farero de aquella costa, había sido engullido por el mar hacía exactamente 20 años. En aquel mismo tramo de costa, bajo un cielo gris e indiferente, había desaparecido. La culpa de Samuel, de no haber estado allí, de no haber dicho las palabras correctas, de no haber cuestionado la versión oficial del accidente, lo había transformado en un recluso voluntario. La cicatriz pálida que le cruzaba la ceja izquierda era un recuerdo físico de aquella época. Un accidente estúpido en la cabaña, una herramienta que se resbaló la semana siguiente a la desaparición de su padre, cuando aún creía que podía controlar lo incontrolable, o quizás el propio dolor. Max era la extensión de su alma solitaria, un malamut de temperamento tranquilo, pero con una lealtad inquebrantable y un instinto agudo que superaba cualquier radar humano. No era solo un perro, era un confidente silencioso, un guardián, la única alma viva a quien Samuel permitía cercanía. Max había llegado a su vida de forma inesperada, un cachorro abandonado que Samuel, con su habitual renuencia, había acogido y que se había convertido en el hilo que lo unía, de alguna forma, al mundo. La cabaña precaria de Samuel, anidada entre rocas escarpadas y el mar implacable de la costa de Galicia, era su santuario. Una estructura de madera antigua, castigada por innumerables inviernos, donde el único sonido constante era el lamento de las gaviotas y el romper hipnótico de las olas contra las rocas. Era un aislamiento escogido, un escudo contra el dolor y las preguntas incómodas que la civilización parecía siempre traer. La vida en el mar era predecible en su impredecibilidad, y Samuel encontraba consuelo en ese ritmo ancestral. Hoy, sin embargo, algo se había roto en la rutina. Impulsado por un recuerdo antiguo que se agitaba como la marea en resaca y una ola de melancolía particularmente fuerte, Samuel finalmente se había arriesgado a confrontar el pasado en su forma más tangible, el viejo farol. Era un monumento dilapidado de piedra bruta y madera podrida, con su cima de linterna desactivada, que se alzaba a pocos cientos de metros de su cabaña. Durante décadas lo había evitado, una cicatriz en el paisaje y en su corazón. El farol, silencioso y majestuoso en su decadencia, parecía respirar una atmósfera de abandono. El viento silbaba a través de ventanas rotas y el olor a moho y a marecía antigua llenaba el aire húmedo. Samuel dudó en la entrada, la mano en el picaporte de hierro oxidado. El faro de Elías,
el último lugar donde lo había visto, un portal al pasado que tanto había rehusado abrir. Pero Max, que normalmente lo seguía como una sombra fiel y silenciosa, se detuvo abruptamente en la solera de piedra. Sus músculos vibraron. Un gruñido casi inaudible, subvocálico, vibró en su pecho, más sentido que oído. El hocico del malamute apuntaba a un rincón oscuro en el interior del farol, fosas nasales dilatadas, olfateando el aire pesado con una intensidad que trascendió la simple curiosidad. Sus ojos ámbar, fijos en el vacío aparente, presentían algo que el silencio del lugar intentaba sofocar. Samuel observó al perro, un escalofrío recorriendo su espalda. Max nunca reaccionaba así sin motivo. Confiaba en el instinto del animal más que en sus propios ojos y oídos, embotados por años de autopreservación emocional. El aire húmedo que entraba del farol, además del moho y la sal, parecía cargar un peso diferente, una nota disonante que el olfato agudo del perro había captado. Era un olor a misterio profundo, a algo enterrado bajo capas de abandono y tiempo, que ahora comenzaba a agitarse, llamándolo hacia una verdad que él nunca había imaginado existir. El silencio del farol era opresor, pero la inquietud de Max era aún más elocuente. Samuel intentó alejar la sensación de que algo andaba mal. Quizás el perro solo estaba sintiendo la humedad, el olor a roedores antiguos, o la melancolía que él mismo proyectaba en el ambiente. Era más fácil ignorar que confrontar. Él era bueno ignorando. «¿Qué pasa, chico? Solo moho nada más». Su voz, ronca por el desuso, parecía engullida por las paredes de piedra. Max, sin embargo, no cedió. Su hocico, cubierto por pelo grueso, se bajó, casi tocando el suelo de piedra irregular. Un gemido bajo escapó de su garganta, un sonido casi inaudible, pero cargado de urgencia. Dio un paso adelante, luego otro, el cuerpo tenso. Miró a Samuel, luego al suelo, repitiendo el movimiento como si intentara comunicar algo que las palabras no podían expresar. Samuel se quedó inmóvil por un largo momento. 10 minutos, quizás. El viento silbaba por las grietas y el mar golpeaba afuera con su ritmo eterno. Observaba a Max. El perro no ladraba, no saltaba, no hacía alarde. Solo persistía, una insistencia silenciosa que Samuel había aprendido a respetar a lo largo de los años. Sabía que, cuando Max estaba así, había algo real, que sus sentidos humanos perdían. Era lo único en lo que confiaba plenamente desde la pérdida de Elías. Se arrodilló, las articulaciones protestando con un chasquido seco. Pasó la mano por la cabeza del malamute, sintiendo la tensión en los músculos bajo el pelo. «Bien, chico, muestra». Max se movió entonces, no con la rapidez de un perro de caza, sino con la deliberación de quien conoce el camino. Lo guió al sótano del farol, un espacio húmedo y olvidado bajo la estructura principal. La luz tenue que se filtraba por una pequeña ventana empolvada apenas vencía la oscuridad, revelando telarañas espesas y montones de escombros. El aire allí era aún más pesado, saturado con el olor metálico de óxido y humedad estancada. Samuel miró el suelo de tierra batida, que otrora fuera nivelado por manos humanas, y ahora cedía en algunas partes. ¿Qué había de tan importante allí? Él solo veía más abandono, más del pasado que lo acechaba. Su mente aún intentaba racionalizar, encontrar una explicación lógica, cualquier cosa que no lo forzara a pisar en territorio desconocido. Max se detuvo. No al frente de Samuel, sino a su lado, el hocico apuntando a un punto específico, una placa de piedra, ligeramente diferente de las demás, apenas visible bajo la capa de tierra y detritos. El malamut comenzó a rascarla con sus uñas persistentes, un sonido arrastrado y rítmico que rompía el silencio del lugar. No un arañazo violento, sino calculado, como si supiera exactamente dónde debía excavar. Samuel se agachó de nuevo, examinando la piedra. Era más grande de lo necesario para ser solo una roca caída, y estaba suelta, más suelta de lo que debería estar. El olor a óxido se intensificó. Un escalofrío en el estómago le avisó, pero Max no se detenía. Con las manos callosas, Samuel apartó la tierra y los escombros con un trozo de madera. La piedra cedió con un crujido húmedo, exponiendo una grieta oscura debajo. El aire que subió de allí era frío, denso, y traía un olor antiguo,
Algo más que moho. Samuel dudó. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de él, un tira y afloja que lo mantenía paralizado. Pero Max no le permitió retroceder. El perro empujó el hocico en su mano, un toque cálido y firme. Sus ojos ámbar lo fijaron, una súplica silenciosa para que continuara. Era la misma expresión que el perro ponía cuando Samuel necesitaba ir a pescar y la tormenta se anunciaba, un aviso, pero también un aliento. Con un suspiro pesado, Samuel encendió la linterna que llevaba. Un haz amarillento cortó la oscuridad de la grieta. Allí dentro, el polvo de décadas no había logrado esconder un objeto perturbador. No era oro, ni joyas, ni nada que un pirata pudiera haber escondido. Era algo mucho más personal. Cuidadosamente, extendió la mano y sacó el objeto. Era el diario de su padre, Elías. La cubierta de cuero, descolorida e hinchada por la humedad, aún contenía el aroma débil e inconfundible de la sal marina mezclado con papel antiguo. Al lado del diario, una pequeña caja de metal corroída, oxidada por el tiempo, y una fotografía antigua. La imagen descolorida mostraba a Elías, joven, con una sonrisa amplia, sosteniendo un pez enorme. Daniel, el hermano menor de Samuel, estaba a su lado, un chico de 10 años con los mismos ojos de Samuel, y detrás de ellos, el faro, nuevo y brillante, bajo un sol de verano. Un escalofrío en el estómago lo transportó de vuelta a aquel día fatídico. No el día de la foto, sino el de la partida de Elías. Viento y lluvia azotando la costa, la figura del padre, allá en lo alto del faro, despidiéndose por última vez antes de desaparecer en la niebla espesa. Aquella despedida, tan casual, tan final. Samuel, un joven rebelde, rumiando por una estúpida discusión la noche anterior, no le había devuelto el saludo. La culpa quemaba como una brasa fría. Parpadeó, de vuelta al presente. Las manos le temblaban, sosteniendo el diario, la caja de metal. La fotografía. El olor a óxido era sofocante. Max estaba sentado a su lado, quieto, la cabeza sobre las patas, observando, como si supiera, como si hubiera esperado 20 años por aquel momento. Con cuidado, Samuel abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas, algunas pegadas por la humedad, pero la caligrafía de Elías aún era legible. Anotaciones sobre las mareas, las fases de la luna, los avistamientos de ballenas, la rutina de un farero. Pero en las últimas páginas, la escritura cambiaba. Se volvía apresurada, nerviosa, códigos, símbolos, y una frase garabateada con una furia que Elías rara vez demostraba. La verdad será enterrada con las mareas. Y, por fin, el nombre, Martínez, escrito en letras mayúsculas, con una fuerza que casi había rasgado el papel. Samuel cerró los ojos. Martínez, el alguacil Martínez, un nombre que recordaba vagamente de la época de la desaparición de su padre. Un hombre de habla mansa, ojos evasivos. Él había sido el oficial que condujo la investigación, que cerró el caso como accidente trágico, a pesar de las pocas pruebas. Samuel, en su dolor y culpa, había aceptado la versión, anhelando solo olvidar. No era un accidente. Elías estaba investigando algo lo suficientemente peligroso como para ser enterrado, literalmente. La furia comenzó a arder en Samuel, una llama lenta, antigua, pero intensa. La culpa por no haber confrontado la pérdida antes, por haber permitido que la verdad quedara enterrada, lo carcomía. Max, sintiendo el cambio en su compañero, levantó la cabeza. Sus ojos ámbar, que podían ser tan dulces y gentiles, ahora cargaban una intensidad protectora. El perro no ladraba, pero el gruñido bajo, casi un gemido, vibró en su pecho. Un aviso. El silencio del faro parecía cerrarse alrededor de ellos, pero ahora no era un silencio de paz, sino de secretos a punto de ser revelados. Samuel sintió que había abierto una puerta, no solo para el pasado de su padre, sino para un presente peligroso. Y Max, como siempre, estaba listo. La revelación de que Elías investigaba algo peligroso, una posible contaminación o vertido ilegal mencionado en códigos en el diario, encendió una furia antigua en Samuel. Su padre no había sido víctima del mar, sino de algo más siniestro,
La culpa por no haber confrontado la pérdida antes lo carcomía, un dolor que era ahora una mezcla de pesar y rabia. Se había escondido en la reclusión durante 2 décadas, y con cada línea del diario de Elías, Samuel sentía el peso de su propia inacción. Max, a su lado, observaba la transformación. El malamut, que siempre había visto a Samuel en su quietud melancólica, ahora sentía la energía fría y contenida que emanaba de él. El perro permaneció en silencio, pero su mirada intensa, casi humana, indicaba una prontitud. Samuel pasó las noches siguientes en el faro, iluminado solo por la tenue luz de su linterna. Descifraba el diario de Elías con la paciencia de un arqueólogo desenterrando artefactos antiguos. Las anotaciones crípticas y las coordenadas, escritas con mano temblorosa, apuntaban a una zona de pesca local, un tramo de arrecifes conocido por sus aguas ricas, pero también por sus corrientes traicioneras. Elías usaba términos como manchas verdes, olor a hierro y peces enfermos, y siempre en cada mención la sombra del nombre Martínez. La caja de metal oxidada, encontrada al lado del diario, se reveló como un tesoro sombrío. Dentro, protegidas por capas de tela vieja, había muestras de un sedimento tóxico de color verdoso, seco y quebradizo. El olor era ligeramente metálico, químico, diferente de la brisa marina natural. Había también un mapa detallado de la costa, hecho a mano, con varias marcaciones en puntos específicos, cada uno acompañado de una fecha. Fechas que Samuel percibió con un escalofrío correspondían a períodos de pesca intensa en su propio pasado, cuando los pescadores reportaban cardúmenes extrañamente pequeños o peces con lesiones inexplicables. Elías estaba documentando una vasta operación de contaminación marítima, una que, por las anotaciones, parecía ser orquestada por Martínez y una entidad a la que el padre se refería solo como Oceanus, tal vez una empresa, un grupo. Las evidencias eran claras. Usaban a los pescadores locales como fachada, o tal vez como cebo para sus crímenes, desviando la atención mientras realizaban sus vertidos ilegales en áreas estratégicas, aprovechando las corrientes para esparcir la suciedad y borrar los rastros. Mientras Samuel se adentraba en la oscuridad del pasado de su padre, una sombra comenzaba a extenderse sobre el presente. Una lancha gris, diferente de las de pescadores locales, con motor silencioso y tripulantes que no saludaban, comenzó a patrullar la costa con una frecuencia inusual. Pasaba lejos, pero no lo suficiente como para que Samuel no la notara, o para que Max no emitiera un gruñido bajo, casi imperceptible cada vez que aparecía en el horizonte, y el coche del alguacil Martínez. El Chevrolet antiguo de color verde oscuro, con la sirena desactivada, pasaba con una frecuencia inquietante por el camino de tierra que llevaba al faro. No se detenía, solo pasaba, levantando polvo, un fantasma en movimiento. Samuel sentía la mirada, aunque no viera la cara a través del cristal oscuro. No era paranoia, era una certeza fría que se instalaba en su pecho. Martínez sabía, o al menos sospechaba que alguien estaba husmeando. Aquel nombre, Martínez, tomaba cuerpo, dejando de ser una sombra en el diario para convertirse en una presencia amenazadora en la vida de Samuel. Martínez, el alguacil respetado durante años en la pequeña comunidad pesquera, con su habla mansa y mirada que nunca se fijaba por mucho tiempo. Era a él a quien Elías temía. La verdad comenzaba a tomar forma, una voz, un arma. Una fría noche de invierno, mientras Samuel estaba inmerso en las páginas del diario, la débil luz de la linterna iluminando su rostro contra la oscuridad del faro, Max reaccionó. No hubo ladrido, solo una agilidad asombrosa, un ruido casi imperceptible de pasos en la nieve del exterior, un crujido de rama fue suficiente. El malamute, que segundos antes parecía sumido en un sueño profundo, saltó. En un abrir y cerrar de ojos, 60 kilos de músculo e instinto se posicionaron entre Samuel y la ventana del faro. Max gruñó bajo, un sonido grave que parecía venir de las profundidades de la tierra. Con su hocico firme, empujó a Samuel hacia la oscuridad del sótano, un empujón insistente, casi violento, que no le dio tiempo para cuestionar. En el momento exacto en que Samuel caía por la escalera oscura, el corazón latiéndole contra las costillas,
Un haz de luz de una linterna exterior barrió el cristal de la ventana principal del faro. Cortó la oscuridad, barriendo el lugar donde Samuel había estado segundos antes. Si Max no hubiera actuado, él estaría en el campo de visión del intruso, expuesto. Max, plantado en la ventana, no se movió, cuerpo tenso, gruñendo suavemente hacia el exterior. La luz barrió de nuevo, y luego se fue, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El sonido de los pasos se alejó, silenciado por la nieve. Tumbado en el suelo frío del sótano, respirando pesadamente, Samuel miró a Max. Los ojos ámbar del malamute, reflejando la débil luz de la linterna que había caído al suelo, contenían una inteligencia fría y protectora. Entrenamiento militar. El perro había sido un K9 de combate. Tenía que ser. Ningún animal sin entrenamiento reaccionaría con esa precisión quirúrgica, esa anticipación. El rescate físico había sido rápido y brutal en su eficiencia. Samuel comprendió. Max no solo había detectado la presencia de intrusos antes de que sus oídos pudieran, lo había salvado de una emboscada, de un peligro inminente que Samuel ni siquiera había percibido. Aquel gruñido, aquel empujón, el malamute lo había guiado hasta la primera evidencia crucial, y ahora lo protegía de ella. La caja de metal reveló que Elías estaba documentando una vasta operación de contaminación marítima, y el alguacil Martínez era el autor intelectual. La verdad que Elías había descubierto y que Samuel había desenterrado le costaría su propia vida si no actuaba. No había vuelta atrás. La soledad que antes era refugio, ahora era vulnerabilidad, y Max era la única línea de defensa. Aquella noche, de vuelta a su cabaña, Samuel encendió la chimenea, el fuego temblando bajo la mirada vigilante de Max. El diario, las muestras de sedimento tóxico, el mapa de Martínez estaban esparcidos sobre la mesa rústica. Podría llevar todo a las autoridades, pero Martínez era la autoridad. ¿En quién confiaría? La venganza no era lo que lo movía, al menos no puramente. Era la justicia, por el padre, por el océano, por la verdad. Se pasó la mano por la barba canosa. Haría 5 años que no sentía miedo de algo más allá de la soledad. Ahora, el miedo tenía un rostro, el del alguacil Martínez, y el olor, el del sedimento tóxico. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, y que, esta vez, no huiría, ni se escondería. No dejaría que el mar se tragara una verdad más. Max apoyó la cabeza en su rodilla, un calor reconfortante. Samuel miró al malamut. «Lo sé, chico, lo sé». Su voz era un susurro, pero cargada de una nueva determinación. «Mañana iremos tras ellos». Samuel no se consideraba un hombre valiente. Coraje, creía él, implicaba una elección activa, un salto a lo desconocido, movido por un impulso. No sentía que tuviera una elección ahora. La furia por Elías y la necesidad de justicia por el océano eran corrientes que lo arrastraban, más fuertes que cualquier deseo de seguridad o huida. Hace 5 años había dejado ir a su padre solo. Había aceptado la versión oficial: tormenta, tragedia, accidente. Había sido más fácil que cuestionar, más fácil que enfrentar la posibilidad de que Elías pudiera haber sido víctima de algo más cruel que la furia del mar. Ahora veía la verdad, clara como el agua después de la marea baja. Si Martínez estaba involucrado, y cada evidencia gritaba que sí, entonces Elías no había muerto en un accidente, y Samuel le debía al menos la verdad. Se lo debía a sí mismo. Con Max como su centinela silencioso, Samuel se sumergió profundamente en las pistas. El día siguiente fue dedicado a la planificación metódica. Usó su conocimiento de décadas en el mar, no más para pescar sino para cazar. La cabaña, antes un refugio de la vida, se transformó en un cuartel general de investigación. Pasó la tarde entera catalogando cada detalle. Fotografió la sustancia verdosa de las muestras con una vieja cámara instantánea, desde 7 ángulos diferentes, anotando la fecha y la hora. Midió la temperatura del agua alrededor de un punto de vertido indicado en el mapa de Elías, 4 grados por debajo de lo normal para esa profundidad, un indicador de alteración química. Recolectó nuevas muestras de agua y sedimento en 3 frascos distintos,
rotulados con coordenadas exactas y el tiempo de recolección. Anotó todo en un cuaderno gastado, la caligrafía firme a pesar de las manos que temblaban, no de miedo, sino de una rabia controlada, precisa. Estaba construyendo un caso, un archivo de pruebas que nadie podría ignorar. Tormenta, tumbado a sus pies, observaba desde su puesto habitual en la proa de su vieja lancha, la gaviota tercero, cuando él no estaba en la cabaña, inmóvil como una estatua de sal, ojos fijos en el horizonte, vigilante, siempre vigilante. Era una asociación silenciosa, cada uno comprendiendo el papel del otro sin la necesidad de palabras. La caja de metal reveló no solo las muestras tóxicas, sino también un mapa detallado de la costa, con marcaciones de vertido que se extendían por años. Elías no solo estaba investigando un incidente aislado, estaba documentando una vasta operación de contaminación marítima orquestada por Martínez y la Oceanus Corp, que, como las anotaciones posteriores revelaban, era una empresa de fachada que usaba pescadores locales desprevenidos para transportar bidones vacíos o suministros que en realidad eran los residuos tóxicos. El crimen era de una escala que Samuel jamás había imaginado, y la motivación de Martínez era clara: dinero, poder y el silencio de cualquiera que osara entrometerse. Elías había sido una de esas víctimas. Las coordenadas encontradas en los documentos de Elías, las mismas que indicaban los lugares de vertido, correspondían exactamente al lugar donde el barco de su padre había sido encontrado 20 años antes. Exactamente. Samuel cerró los ojos. Vio a Elías aquella mañana, verificando equipos, preparando cebos. «Hoy pescaré en el lado norte», había dicho. El lado norte. Las mismas coordenadas. No había sido un accidente. Nunca había sido un accidente. Elías había visto algo que no debía, que había pagado por ello. Con cada evidencia, la necesidad de justicia por la muerte de su padre y por la salud del océano se volvía innegable. Samuel no huiría de nuevo. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Pero Martínez no era un enemigo cualquiera. El alguacil, respetado por años, ahora expuesto como un criminal, no permitiría que la verdad saliera a la luz. El peligro escalaba. Las lanchas grises patrullaban más cerca y Samuel veía siluetas oscuras a bordo, armadas. Una tarde, mientras Samuel inspeccionaba sus trampas de langosta cerca de uno de los puntos de vertido marcados en el mapa, un disparo sonó. No cerca, pero lo suficientemente próximo como para hacer una clara advertencia. La bala impactó en el agua a unos 30 metros de su popa, levantando un geyser blanco. No era un intento de asesinato. Todavía no. Era una promesa de que no estaba seguro. Samuel sintió el olor metálico de la pólvora mezclado con el aire helado del miedo, pero no dudó. Limpió su vieja escopeta de caza, una reliquia oxidada que no usaba desde hacía años, verificó las amarras de la gaviota tercero y comenzó a armar una trampa en el faro. Sería el lugar del enfrentamiento. El viento ya aullaba, presagiando la tormenta que se acercaba, una aliada o una enemiga. Él aún no lo sabía. Tormenta, percibiendo la seriedad del momento, no ladró cuando en la noche hombres se acercaban furtivamente al faro. Eran dos. Las linternas en sus manos eran haces blancos bailando en la oscuridad. El plan de Samuel era usar el faro como un laberinto, un escenario para la verdad. Cuando uno de los hombres, corpulento y silencioso, se acercó a la línea de comunicación de Samuel, una radio de emergencia antigua, su único contacto con el mundo exterior, Max saltó. No un ataque de furia ciega, sino un movimiento preciso. El malamute, con 60 kilos de fuerza y velocidad, golpeó al hombre a la altura del pecho, derribándolo. El cortacables, que sostenía para sabotear la comunicación, salió volando. El hombre cayó en la nieve, con la respiración cortada por el impacto. Max no lo mordió, solo se mantuvo sobre él, un peso inmóvil y amenazador, gruñendo bajo, los ojos fijos en los ojos desorbitados del matón. Era una advertencia. Cualquier movimiento y la furia sería liberada. El segundo hombre vaciló, la linterna temblando. No contaba con un perro de ese tamaño, y mucho menos con su táctica precisa. Intentó sacar un arma, pero Max
Sin moverse del primer matón, emitió un gruñido más alto, un sonido que heló la sangre del segundo hombre. Reculó. Desapareció en la oscuridad de la noche, arrastrando el cuerpo aturdido de su compañero. Samuel, que se había posicionado estratégicamente en la ventana superior, observó todo. Max lo había salvado nuevamente, esta vez de un sabotaje crucial. La radio de emergencia estaba intacta. La comunicación con la guardia costera aún era una posibilidad, pero él solo la usaría en el momento justo. Este era un plan arriesgado, él lo sabía. Un hombre, un perro, contra un alguacil corrupto y sus matones. Pero era el único que tenían. Elías había muerto en silencio. Samuel no moriría. Y la verdad no sería enterrada con él. Aquella noche, Samuel se sentó en el suelo frío del faro, tormenta a sus pies. El mar estaba en calma, engañosamente en calma. Como en los días antes de que Elías desapareciera, podría detenerse, llevar lo que había encontrado a las autoridades, dejar que otros se encargaran, volver a su soledad segura. Pero la seguridad se dio cuenta con una claridad cortante. Era una ilusión que había mantenido durante 5 años. No había escape. Nunca lo hubo. Tormenta apoyó la cabeza en su rodilla. El contacto era cálido, real, suficiente. Él sabía que irían hasta el final. La tormenta no llegó. Explotó. Como si el océano, cansado de la complacencia humana, hubiera decidido, de forma súbita y violenta, que había tolerado el irrespeto por demasiado tiempo. La furia bíblica que barrió la costa de Galicia era un espejo de la rabia que Samuel sentía. Era su tormenta. El viento no silbaba, rugía. Un sonido primitivo, sin palabras, pero repleto de significado. Huye, muere, sométete. Olas de 5 metros, no, 6, 8, se erguían como montañas líquidas, azotando el faro con la fuerza de un martillo divino. La estructura de piedra, que parecía tan sólida, temblaba bajo los golpes, crujiendo y gimiendo como un barco a la deriva. El estómago de Samuel se encogía cuando el faro bajaba y se elevaba cuando subía, el mundo reducido a náuseas y desorientación. Lluvia horizontal azotaba su rostro, helada como agujas de hielo. Cada gota una pequeña violencia cegándolo. No podía ver a 10 metros. El mundo era una masa gris blanca de agua en todos los estados, lluvia y mar fundidos en caos primordial. El trueno no sonaba, detonaba. No arriba, sino alrededor, como si el propio aire se estuviera despedazando, haciendo eco a la violencia del enfrentamiento que se anunciaba. Los relámpagos iluminaban el escenario en destellos estroboscópicos. Cresta de ola, espuma blanca, Max plantado en la cubierta del faro, un pequeño patio circular que rodeaba la torre, pelaje gris pegado al cuerpo, ojos fijos adelante, siempre adelante, el sabor a sal en la boca, en las fosas nasales, en los ojos, como si el océano quisiera penetrarlo, transformarlo, reclamarlo como propiedad legítima. Y a través de todo eso, el objetivo, las 2 lanchas reforzadas de Martínez, ancladas en la bahía prohibida, luces ámbar pulsando a través de la cortina de lluvia, como ojos malignos en la oscuridad. Se acercaban, 20 metros, 15, casi estamos. Samuel gritó, pero el viento robó sus palabras antes de que alcanzaran sus propios oídos. Max no necesitó oírlo. El perro ya lo sabía. La aproximación fue metódica. Martínez y sus matones, en barcos reforzados para el clima infernal, iniciaron el ataque final. Samuel, atrapado en el faro crujiente, usó el conocimiento de cada rincón y grieta para retrasarlos. Manobró viejas redes de pesca, antes usadas para langostas, ahora transformadas en trampas mortales, para bloquear pasajes estrechos. Las redes, pesadas y mojadas, se enredaron en las escaleras y pasillos inferiores, transformando el faro en un laberinto mortal. Activó las antiguas sirenas de niebla, que Elías había mantenido funcionando por puro capricho. El sonido, estridente y agudo, cortaba el aullido del viento, desorientando a los atacantes, haciéndolos dudar. Y la luz del faro, que había logrado reactivar parcialmente, con la ayuda de un generador diésel antiguo, barría a los hombres en destellos cegadores, revelando sus siluetas por meros segundos
antes de sumergirlos nuevamente en la oscuridad caótica. El faro estaba vivo, una criatura de piedra y metal, defendiendo a su guardián. Martínez era astuto. Se había separado de sus matones, subiendo por un pasaje de servicio externo, mientras los otros intentaban forzar la entrada principal. Samuel lo vio a través de una grieta, la silueta del alguacil, enorme, subiendo con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, bajo la luz intermitente del faro. «Deberías haberte detenido, Samuel». Samuel giró. Martínez estaba en lo alto de la escalera metálica que llevaba al compartimento de la linterna, la figura oscura contra los focos de la cubierta de las lanchas que ahora luchaban contra las olas allá abajo. Sostenía un arma. Samuel estaba acorralado. «Mi padre, Elías». Samuel mantuvo la voz firme, a pesar del corazón tronando en el pecho, el sonido casi mezclándose con el rugido de la tormenta. «¿Dónde murió? ¿Aquí? ¿O allá afuera? En manos de sus matones, 3 millas al norte». La respuesta vino demasiado fácil, ensayada, fría. Estaba en el lugar equivocado, hora equivocada. Vio un vertido. Samuel dio un paso hacia atrás, la mano buscando una vieja boya de amarre oxidada que estaba apoyada en la pared. Vio. Martínez bajó 2 escalones, el arma apuntada al pecho de Samuel. «E hizo lo que tú estás haciendo ahora». Se hizo el héroe. Quiso denunciar. «Tú lo mataste. Yo le advertí». El tono de Martínez era casi razonable, aterradoramente tranquilo en medio del caos. «Le ofrecí dinero, mucho dinero. Él se negó. Luego le ofrecí olvido. Él se negó». Otro escalón. La distancia disminuía. Algunas personas no saben aceptar la misericordia cuando se les ofrece. Max, que estaba posicionado detrás de Samuel, gruñó. «Bajo». Continuó. «Peligroso». Era el sonido de un volcán a punto de entrar en erupción. «¿Y ahora?», Samuel preguntó, la boya de amarre pesando en sus manos callosas. «¿Me vas a ofrecer las mismas opciones?». «No». Martínez llegó a la cubierta, a 3 metros de distancia. El cañón del arma parecía un ojo negro y vacío. «Eres mayor que él, más sabio, espero. Entiendes que algunas batallas no se pueden ganar». «Entiendo». Samuel asintió lentamente, una sonrisa amarga en los labios. «Entiendo que hombres como tú siempre creen que las batallas son sobre poder, sobre dinero, sobre quién tiene más recursos. ¿Y no lo son?». «No». Samuel mantuvo los ojos fijos en los de Martínez, desafiante. «Son sobre quién tiene más que perder. Y yo ya lo perdí todo. No tengo nada más que perder, Martínez». La sonrisa de Martínez vaciló. El arma estaba firme en sus manos, pero había una grieta en su confianza. Vio en los ojos de Samuel no la furia de un hombre desesperado, sino la calma peligrosa de un hombre que ya había muerto por dentro una vez y no tenía más miedo a la muerte. Fue cuando Max atacó. El malamute, sin un ladrido, se lanzó sobre Martínez. No a la arma, no a la cabeza, sino al brazo armado del alguacil. Un mordisco calculado, una ferocidad contenida que buscaba deshabilitar, no matar. Martínez soltó un grito de dolor y sorpresa, el arma cayendo con un golpe metálico en el suelo mojado, deslizándose cerca del borde. La distracción le dio a Samuel la fracción de segundo necesaria. Él levantó la boya de amarre pesada y mojada y asestó un golpe certero en el brazo libre de Martínez, en el hombro. El alguacil se tambaleó hacia atrás, golpeado, su cuerpo pesado desequilibrándose. Entonces, un estruendo, no del trueno. La fuerza de las olas, combinada con la estructura ya debilitada del faro, cedió. Una sección del piso de la cubierta, corroída por el agua y el tiempo, se derrumbó. Martínez, desorientado, cayó en la abertura. Samuel vio el rostro de su padre por un instante. El adiós final. El agua ya le llegaba al cuello a Samuel. Helada, oscura, subiendo. La tormenta había abierto una grieta en el casco del faro, y la marea invadía la estructura. Una viga de metal, corroída y pesada, había caído durante el derrumbe del piso, atrapando las piernas de Samuel. Había tirado, había empujado, había intentado girar. Nada. El óxido y el peso eran absolutos. «Max». Su voz salió débil, tragada por el agua que subía. «Vete, chico, vete». El perro lo miró. Solo eso. Lo miró con esos ojos ámbar que contenían más comprensión de la que cualquier humano jamás había demostrado.
No había obediencia ciega en su mirada, sino una inteligencia que buscaba una solución. Entonces se zambulló. El agua se tragó al perro por completo. Samuel solo veía oscuridad, escombros flotantes, reflejos distorsionados de las luces de emergencia que aún parpadeaban en las lanchas de Martínez, luchando contra las olas. 30 segundos. Sus pulmones empezaban a arder. El aire parecía un lujo olvidado. 40 segundos. Necesitaba respirar. Necesitaba 60 segundos. Max no regresaba. No regresaba. El pánico helado comenzó a oprimir el corazón de Samuel. Había fallado. Nuevamente. Había llevado a Max a la muerte. Inspiró agua. Una vez. El mundo explotó en agonía, el sabor a sal y óxido invadiendo su garganta, quemando sus pulmones. Entonces sintió algo rozar su pierna. Tirando. No tirando. Empujando algo por debajo de la viga. Max emergió arrastrando una barra de metal delgada, un trozo del antiguo pararrayos del faro. El perro la posicionó bajo la viga que atrapaba a Samuel, ladrando una orden clara, frenética. Empuja, empuja. Samuel comprendió. Palanca. El perro, con su inteligencia brutal y su instinto de combate, había creado una palanca en medio del caos. Con los últimos resquicios de fuerza, el cuerpo adormecido por el frío, empujó la barra hacia abajo. La viga se movió. Centímetros. Suficiente. Sus piernas se liberaron. Max ya estaba nadando hacia la superficie, guiándolo. Con la ayuda del perro, Samuel logró salir del agua invadida, jadeando, el cuerpo temblando incontrolablemente. El arma de Martínez, que había caído cerca de la grieta, estaba sumergida. El alguacil estaba atrapado en un nicho del sótano, el agua subiendo rápidamente, inconsciente o aturdido. En la cubierta la tormenta aún rugía, pero Samuel tenía una última carta bajo la manga. Se arrastró hasta la radio de emergencia que Max había protegido tan heroicamente. Con dedos temblorosos, accionó el botón de llamada de emergencia. El mensaje era corto, urgente, interrumpido por el rugido del viento. Faro del Cabo de la Sal. Vertido ilegal. Martínez. Guardia costera. Necesito ayuda. Entonces, silencio. No el silencio cargado del principio. Este era diferente. Vacío. Como si el mundo necesitara un momento para catalogar lo que acababa de suceder, decidir si lo aprobaba o lo condenaba. Samuel flotaba. Max a su lado, hocico erguido, respiración trabajosa, pero regular. Vivos. Ambos vivos. A lo lejos, a través de la cortina de lluvia que comenzaba a disminuir, sirenas, luces azules y rojas cortando la oscuridad. Alguien había oído, alguien había venido, pero por ahora, solo ellos dos, el mar, y el silencio de todo lo que había sido dicho sin palabras. La verdad estaba en la superficie. El dolor llegó después, siempre llegaba después. Cuando la adrenalina finalmente cedió, el cuerpo de Samuel protestó con una sinfonía de punzadas y palpitaciones, costillas posiblemente fracturadas, hombro dislocado, cortes y hematomas que solo se revelarían completamente en los próximos días, como un mapa de las batallas ganadas. Samuel se sentó en la cubierta de la embarcación de rescate, cubierto por una manta térmica, temblando no solo por el frío, sino por el agotamiento, la rabia contenida y el alivio tardío. Max estaba tendido a sus pies, hocico sobre las patas, exhausto. Un paramédico había intentado examinarlo, preocupado por la sangre en la pata del perro, pero Max había gruñido. Solo una vez, pero suficiente. El malamut había dejado claro que solo aceptaría ser tocado por Samuel. La lealtad era absoluta, incluso en el dolor. La tormenta había pasado. El mar estaba casi en calma ahora, como si la violencia anterior nunca hubiera existido, pero el faro, antes un monumento de decadencia, ahora era un símbolo de resistencia, pero también de una batalla feroz. Parte de su estructura estaba visiblemente dañada, y el agua aún se filtraba de la grieta en el casco. Y a lo lejos, el buque industrial de Martínez, volcado en un ángulo imposible, mitad sumergido, humeaba levemente. Evidencia permanente. Demasiado permanente para ser escondida. El guardián de la costa llegó al amanecer, guiado por la señal intermitente del faro que Samuel había activado,
y por los sonidos de la batalla que habían llegado a oídos de los pocos pescadores que osaban desafiar la tormenta. El capitán de la guardia costera, un hombre de 50 y tantos años, rostro marcado por el sol y por los años de servicio, escuchó todo en silencio. No interrumpió, no cuestionó, solo escuchó, ojos fijos en el buque que se hundía lentamente. Samuel entregó el cuaderno de Elías, los frascos con las muestras de sedimento tóxico, las fotografías empapadas, pero legibles, y el documento final, aquel con las coordenadas exactas donde el barco de Elías había sido encontrado, junto a los registros de vertido de Martínez y de Oceanus Corp. La verdad, impresa en papel, no podía ser negada. Tu padre, Elías, ¿verdad? El capitán dijo finalmente, voz baja, pero firme. Yo lo conocía. Buen hombre, buen farero. Samuel asintió, la garganta demasiado apretada para las palabras. Las lágrimas, hacía mucho tiempo contenidas, amenazaban con brotar, pero él las retuvo. Todavía no. Nunca creí la versión oficial del accidente. El capitán guardó el cuaderno con cuidado como si fuera un tesoro. Había muchos cabos sueltos, pero no tenía pruebas. Tú las encontraste. Max las encontró. Samuel corrigió, la mano posándose en la cabeza del perro, que movió la cola levemente en reconocimiento. Yo solo escuché. Martínez y sus matones, heridos y empapados, fueron rescatados del faro y del mar, y esposados. La llegada de la Guardia Costera y poco después, de la Policía Federal, transformó la pequeña comunidad en un escenario de revelaciones. Las pruebas eran abrumadoras. Las detenciones se llevaron a cabo, y Oceanus Corp, que parecía tan intocable, se desmoronó bajo el peso de la verdad. La comunidad, conmocionada y agradecida, vio a Samuel, el recluso, no solo como un héroe, sino como un vengador. Ya no era solo el pescador silencioso que evitaba las miradas. Era el hombre que había desenterrado una verdad incómoda, costara lo que costara. Se sentía incómodo con la atención, con los saludos y las miradas de admiración. La soledad era un hábito difícil de romper. Max, el leal Malamut, fue recibido con la adoración que merecía. La veterinaria de la Guardia Costera, una mujer joven, manos sorprendentemente suaves, examinó a Tormenta con cuidado reverente. Cata 9 militar, anunció ella, palpando cicatrices antiguas bajo el pelo. Reformado, servicio activo probablemente en Oriente Medio, por el patrón de lesiones. Sus ojos encontraron los de Samuel. Él salvó tu vida, varias veces. Samuel confirmó, una leve sonrisa surgiendo en sus labios, la primera en mucho tiempo. Están entrenados para eso. Ella aplicó una pomada en un corte reciente en la pata de Max, donde se había herido durante el enfrentamiento. Pero este no estaba solo siguiendo un entrenamiento. Estaba protegiendo familia. Samuel sintió algo apretar en su pecho. Familia. Hacía 20 años que no pensaba en esa palabra aplicada a sí mismo, desde que Elías había desaparecido. Max era familia. Una familia redefinida pero real. Max apoyó el hocico en su mano, como si lo supiera, como siempre lo sabía. A la mañana siguiente, de vuelta en su cabaña, Samuel encontró vecinos en la puerta, 5 de ellos, trayendo comida, mantas, ofertas de ayuda. Él casi se negó, un reflejo automático de 20 años de reclusión. Pero Max, sentado a su lado, no gruñó, no se puso a la defensiva, solo observó, la cola moviéndose ligeramente. Aprobación. Gracias, Samuel se oyó decir. La palabra era oxidada, torpe, pero genuina. Gracias. María, la dueña de la tienda de abarrotes local, una mujer de cabellos blancos y ojos amables, apretó su brazo. Nos trajiste a Elías de vuelta, Samuel. No a él, pero... La verdad, eso importa. Importa mucho. Él solo asintió. No confiaba en su voz, que aún parecía frágil, pero algo dentro de él, algo que había estado congelado, muerto, sepultado, comenzó, muy lentamente, a derretirse. La herida no cicatrizaría completamente, lo sabía, pero la infección había sido combatida. El proceso de curación podía finalmente comenzar. 3 meses después. El tiempo en el mar siempre había sido extraño, elástico, maleable, dictado por las mareas y las estaciones
y no por las manecillas del reloj. Pero ahora Samuel percibía, tenía un sabor diferente. Ya no era un peso que arrastrar, una prisión silenciosa, solo paso, natural, como el flujo y reflujo de las mareas. Él aún se despertaba temprano antes del sol, un hábito de décadas que el mar le había impuesto. Todavía pescaba en las mismas aguas, navegando el gaviota tercero, con la familiaridad de quien conoce cada piedra sumergida, cada corriente traicionera. Todavía prefería el silencio a la conversación vacía, los paisajes vastos a la agitación de las multitudes, pero había diferencias, sutiles, importantes. La barba canosa estaba recortada ahora, ya no salvaje y desaliñada. La ropa, aunque aún gastada por el trabajo, estaba limpia, sin el olor estancado del aislamiento. Su andar tenía menos peso, los hombros 1 centímetro más altos, como si algo que los presionaba hacia abajo hubiera finalmente soltado su garra. La cicatriz en su ceja, antes un recordatorio de culpa y dolor, ahora parecía solo una marca de la vida vivida. Los ojos. Ese era el mayor cambio. Todavía contenían memorias, cicatrices, pérdidas que nunca desaparecerían completamente. Samuel sabía que el dolor de Elías estaría siempre con él, una parte intrínseca de su ser, pero también contenían algo nuevo, algo que se parecía de lejos a la paz. No era felicidad. Samuel ya no creía en la felicidad como un estado permanente, un cuento de hadas para tontos. Era algo más sostenible, aceptación. Él había aceptado que Elías se había ido. Había aceptado que no era culpable. Había aceptado que merecía vivir, respirar, existir, incluso sin su padre. Había aceptado finalmente que la soledad y el aislamiento eran cosas diferentes, y que había elegido lo segundo durante 20 años, cuando solo necesitaba lo primero. El faro, ahora un símbolo de memoria y vigilancia, había sido restaurado con la ayuda de voluntarios de la comunidad, pequeñas donaciones, horas de trabajo, manos que Samuel nunca supo que se preocupaban. Él ayudó, claro, trabajando en silencio junto a los vecinos, aceptando la taza de café caliente, el trozo de tarta. La luz del faro, reactivada con tecnología moderna, brillaba nuevamente, un haz constante cortando la oscuridad de la noche, un faro para los barcos y para las almas perdidas. Tormenta también estaba diferente, todavía vigilante, siempre sería vigilante. El entrenamiento militar no desaparecía, pero relajada, como si supiera que la misión, fuera cual fuera, estaba cumplida. La amenaza, neutralizada. Desarrollaron un lenguaje aún más particular. Una mirada significaba tormenta en camino. Oreja derecha inclinada. Alguien se acerca. 3 golpes de cola en el suelo de la cabaña. Todo bien, solo gaviotas. Samuel entendía todas las señales, y Max entendía sus silencios, los cómodos y los pesados. Era compañerismo, era amistad, era familia, redefinida, reconstruida, pero real. La semana anterior, Samuel había oído hablar de un perro en un refugio, joven, herido, asustado. Había pensado en adoptarlo, un compañero para Max. Pero al mirar al perro gris a su lado, vio el leve movimiento negativo de cabeza, casi imperceptible. Todavía no. Solo nosotros dos. Por ahora. Samuel había accedido. Solo nosotros dos. Por ahora. Esa tarde, Samuel y Max se sentaron en el muelle. El sol bajaba tiñendo el océano de ámbar y carmín. Las olas, calmadas después de la tormenta, lamían los pilares de madera con un ritmo hipnótico. 3 golpes largos, una pausa, 2 rápidos, lo mismo de siempre. Lo mismo que estaría allí mucho después de Samuel, de Max, de todos los que los conocieron. Permanente, indiferente, hermoso. Una gaviota pasó, gritando su eterno lamento. Max la observó sin interés, la cabeza apoyada en la mano de Samuel. Samuel solo respiró, aire salado llenando sus pulmones, vida confirmada en cada inspiración. A lo lejos, el gaviota tercero se balanceaba con la marea. Barco viejo, gastado, debería haber sido reemplazado años atrás, pero seguía flotando, seguía funcionando. Seguía llevando a Samuel al mar todas las mañanas, como él, viejo, gastado, pero flotando. No está tan mal, Max, dijo él.
su mano encontrando el pelaje gris sin necesidad de mirar. No está tan mal. El perro apoyó la cabeza en su rodilla. Respuesta suficiente. El mar respiraba, el sol bajaba, y Samuel, por primera vez en 20 años, no deseaba estar en ningún otro lugar. Él pertenecía aquí. Siempre había pertenecido. Solo necesitó un perro testarudo para recordárselo. La lealtad de un perro, Samuel había aprendido, no era ciega, era elección. Max lo había elegido a él, y en la economía de una vida marcada por pérdidas, esa elección valía todo.